estos segundos talleres lo que estamos haciendo ya sobre todo es hacer que se propongan acciones concretas a 9 objetivos estratégicos para el desarrollo de la estrategia Eceuskadi 2020. La organización que hemos tenido en esta ocasión de las dinámicas es distinta. Hemos propuesto organizarles por equipos autogestionados. Esto significa que no estamos personas especializadas en la gestión de equipos dentro de los grupos, sino que les dejamos que se organicen ellos solos y nosotros estamos fuera un poco pues apoyando y facilitando pues que cumplen lo que les decimos, ¿no? El objetivo de ese trabajo en equipo es, por una parte, que en el objetivo estratégico en el que están trabajando se centren en ver si les parece que está bien la formulación. Segundo, a ver si las propuestas de actuación son esas o sería interesante enriquecerlas, pero sobre todo que nos den 3 acciones concretas. Yo en concreto he estado en el segundo objetivo, que hablamos de los valores, de educación y bueno, que creo que tenemos que, como sociedad, tenemos que juntarnos todos los estamentos, los padres, las madres, los educadores, profesorado, alumnado y decidir cuáles son esos valores, ¿no?, entre todos y realmente ser coherentes con esos valores, ¿no? Yo he participado en la mesa 1, en la cual pues se ha tratado el tema de la ecoeficiencia y el desarrollo sostenible principalmente, y yo, como provengo de una universidad en la cual impartimos ingenierías, consideramos muy importante el tener esa visión cara a integrarla dentro de la formación de los alumnos. Entonces, las aportaciones han ido principalmente también para el desarrollo industrial y para la formación de las personas en ese ámbito. Me parece muy interesante en tanto en cuanto da la posibilidad a la mayoría de los agentes de la sociedad a participar en la elaboración de una estrategia, ¿no? Al haber fijado ya además un terreno de juego y unas pautas de actuación, pues es más fácil discutir, debatir y llegar incluso a acuerdos para proponer, en nuestro caso eran 3 actuaciones un poco así significativas para la mejor preservación de los espacios naturales y de la biodiversidad.